errores en su enseñanza, en su sabiduría, en sus acciones, pero Dios, Cristo es Dios y les demuestra su ignorancia. Vamos a Mateo capítulo 15, vamos a leer de manera alternada. ¿Ya estamos ahí? Mateo 15. Cristo es el Señor, así he titulado esta predicación, Mateo 15, Cristo es el Señor. Ya hemos visto que Cristo es el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Cristo es el Señor. Y aquí estaban los escribas y fariseos queriendo enseñar doctrinas y mandamientos de hombres. Ahorita estamos viendo en la escuela dominical la doctrina de Dios, que Dios es Dios, Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué cita es esa? Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Sí. Y nada más lees como el 3 o el 4, que son varios versículos. En nuestras vidas hay diferentes necesidades. A veces no cuidamos nuestros corazones. Vemos aquí que Jesús enseña que lo más importante es lo que sale de la boca del hombre y no lo que entra. No vivimos por fe. Vemos a la mujer cananea, que no era judía, pero más sin embargo estaba intercediendo por su hija. Quería la salud de su hija, que estaba endemoniada, y aunque no era judía y no conocía tal vez todos los mandamientos de Dios, tenía más fe. Dice que Dios, 2 veces Jesús se sorprende, por la mujer cananea por la fe y también por la del centurión. ¿Se acuerdan allá? El soldado centurión que pide por uno de sus siervos. Dice, no es necesario que vengas, tú di la orden. Dice, esta vez no la he encontrado ni entre mis hijos. ¿Y cómo es posible que haya más fe en otra gente? Y es debido a la obediencia. Dice, debido a que, dice, yo estoy bajo autoridad, decía el centurión, y sé que si tú das la orden, se va a cumplir. Yo le digo a este ve y va, y le digo a este ve, viene y viene. Y entonces, si tú quieres incrementar tu fe, aprende a obedecer. Y eso, ¿cómo incrementas tu fe? Aprendiendo a ser obediente, a sujetarte a las autoridades que Dios te ha dado. Pero va en contra de nuestra naturaleza. No quiero que me manden, no quiero que me gobiernen. Otra necesidad que tenemos es que muchas veces no suplimos las necesidades de otros. Tenemos con qué hacerlo, pero tenemos miedo. Pero si doy, ¿y mañana con qué como? Y si reparto, ¿y mañana cómo pago las cuentas? Somos temerosos y nos cuesta dar. Vemos que a Jesús sanando, aún sentado, está cansado, y viene gente y se postra ante él y sana, y ve la necesidad de las personas, que ya estaba 3 días con ellos, y dice, no las quiero mandar porque no quiero que se desmayen. Entonces les da de comer. No las mantienes, no quiere decir que va y hace milagro todos los días, se las mantiene por el resto de sus días. Ocasionalmente él ayudaba a las personas en sus necesidades físicas, en sus necesidades materiales, y Dios desea que nosotros ayudemos a otros en las necesidades, a veces de medicamentos, de alimentos o de algunas otras cosas. En este capítulo Jesús está invitando tener una confrontación, un pleito contra los judíos, preparando a sus discípulos para su muerte, ¿no? Él siempre ya se empezaba a huir, ya empezaba cada vez a alejarse más de su pueblo porque no creía en él, y empieza a irse a otras regiones. Vemos que la verdad de la palabra de Dios contradice la tradición de los hombres, porque ahorita les va a enseñar por qué estaban mal las tradiciones de los hombres. Lo acusan, él responde y le anuncia a las multitudes: dejen de seguir a estos ignorantes, en pocas palabras. Vemos la mujer cananea y elogia la fe de la mujer, y sería bonito que algún día Dios elogiara nuestra fe, volteara a vernos y decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque cree a mi palabra, porque confía en mí. Y vemos la compasión de Jesús al sanar a muchas personas y alimentar a 4,000 personas, a 4,000 hombres, y sin incluir niños y mujeres. El versículo universal es el 31, vamos ahí, el 15:31, y leamos juntos, todos juntos el 31. La palabra de Dios dice así: 1, 2, 3. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los ojos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver,
y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, ¿qué propone la predicación? Porque Dios es el Señor, tú debes glorificarle. ¿Cómo? Cuidando tu corazón, cuidando tu corazón. Porque Dios es el Señor, tú debes glorificarle. ¿Cómo? Cuidando tu corazón. ¿Qué cosas contaminan al hombre? Y entonces vemos que los escribas y fariseos se acercan para tentar a Jesús. Ya lo había hecho Satanás allá en el desierto. Tientan a Jesús buscando, dice, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús contesta, amar a Dios y a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y escribas y fariseos constantemente buscaban tentarlo y hacerlo caer y querer demostrar que Cristo era un ignorante y ellos eran los que sabían. Y cuando le dicen la moneda, ¿de quién es? Dice, no, ¿hemos de pagar tributo a César o no? Y Cristo contesta, ¿no? Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí nuevamente buscan sus enemigos tentarlo, hablar mal de él. Y le preguntan, ¿por qué? Le preguntan los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No la tradición de la palabra de Dios, la tradición de quién? De los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer pan? ¿Por qué no van? Porque era una tradición, era pecado no lavarte las manos antes de comer. Porque los fariseos honraban las tradiciones de los hombres sobre la palabra escrita. Y el día de hoy hay mucho fariseo también en la iglesia que quieren calificar todo y dices, una no está en la palabra. Y tenemos que tener cuidado de no tener un espíritu fariseico, de estar ahí queriendo juzgar todo y a todos. La Mishnah es una colección de tradiciones judías que es de escritos de los ancianos. Dice, es una ofensa enseñar alguna cosa contraria a la voz de los rabíes o de los maestros o de los ancianos que contradizcan las mismas escrituras. Es decir, en su Mishnah, que tienen muchos libros que han escrito los sabios y eruditos ancianos, si es más importante lo que dicen los maestros que lo que dice la palabra de Dios. Imagínate ese nivel de ignorancia de los judíos, que es más importante los escritos de los maestros que lo que dice la palabra de Dios, porque ellos lo explican y eso contradice a la palabra de Dios. El rabí Eleazar dijo, uno de los más famosos ancianos que han tenido los judíos, el que explica las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el mundo venidero. Imagínate, el que explica la palabra de Dios, las escrituras, en oposición a los libros de los ancianos no tiene parte en la vida eterna. Imagínate el nivel de ignorancia que tienen los judíos. Ellos son más sabios que la palabra de Dios. Y así están ahorita estos escribas. ¿Por qué no se lavan las manos? Pues primero no lo dice la palabra de Dios. Y ahorita Jesús les va a contestar y les va a decir por qué están mal. Cristo condena estos lavamientos. Allá en Mateo 23, 25, 26 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso del plato para que también lo de fuera sea limpio. Primero limpia tu corazón, tus palabras, tus pensamientos, y después te preocupas por lo externo. Pues es más importante lo que está dentro que lo que está afuera. Y a lo largo de los siglos han habido de este tipo de enseñanzas fariseicas, han habido muchas. Digamos, en la Iglesia Católica y por más de 1500 años, en el Concilio Vaticano, se decía que el Papa es infalible. Lo que dice el Papa no se puede equivocar. Los sacerdotes no se podían equivocar. Y dices tú, ¿y eso de dónde lo enseña la Escritura? Tú y yo somos pecadores. Yo como pastor me puedo equivocar, sí. Como padre, como esposo, de hecho me equivoco. Pero ellos son infalibles. No se pueden. Y a la fecha todavía, esa infalibilidad papal es que el Papa no se equivoca. No, es un hombre pecador como cualquier otro. Y dice que el Papa es el vicario de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. No, el Papa no es el vicario de Cristo. El Papa no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros, el Papa es un siervo más. Como cualquier pastor de cualquier iglesia, somos hijos de Dios, somos miembros de la iglesia
y ligeramente para decidir algunos temas. Tengo mayor autoridad para disciplinar, para dar visión, dirección, para tomar decisiones, pero somos todos el cuerpo de Cristo. No soy más, no soy el pastor y estoy por encima de la palabra de Dios. La palabra y todos nosotros estamos aquí como estamos sobre el piso, para que nadie se vaya a inflar. Por muchos años también la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y muchas, no solamente la Iglesia Católica, muchas denominaciones enseñan que la salvación es por medio de la fe en Cristo, más buenas obras, más sacramentos, ¿no? Gálatas dice Pablo, ¿quién les enseñó a ustedes estar en la verdad? Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz y nada más. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe y diga yo estoy acá porque iba a la iglesia, o porque me porté bien, o porque cumplí 7 sacramentos, o porque añadí a mi fe obras. Eso es otra cosa. Y cuando se enseña a Santiago, se le enseña a cristianos. Si tú te dices cristiano, quiero ver tus buenas obras. Si no, me haces pensar que no eres creyente y tengo que compartirte el evangelio. La veneración de María. María es la madre de Dios, sí, pero no amerita ser adorada, porque solamente hay un solo ser quien amerita adoración, y ese es Dios. Las imágenes. Salmo 115 dice, tienen ojos no ven, boca no oyen, oídos no escuchan, y pies y no caminan, manos y no tocan. Dice, no tendrían por qué ser veneradas. Las imágenes no debemos venerarlas, pero hay quienes sí veneran a las imágenes. El purgatorio y la oración por los muertos fue aceptada en el siglo XII por algo que se escribió en un libro apócrifo allá en los Macabeos, que después que mueres te vas todo un año a purgar tus pecados y después te vas a la gloria. Eso no lo enseña la Biblia. Tú te mueres y está destinado que el hombre muera una vez y después de esto enfrente a su hacedor. Te arrepentiste y crees en Cristo, a los cielos. Nunca tomaste en cuenta a Cristo en tu vida, al infierno eternamente y para siempre. El purgatorio es esto de ser el espíritu fariseo, es que son enseñanzas de hombres, pero que no están en la palabra de Dios. Y así estaban esto de los fariseos, que porque no se habían lavado la mano, digo, por una cuestión de higiene, pues sí, ¿verdad? El día de hoy ya sabemos, pero ellos lo hacían por una cuestión de ritual religioso, que contaminaba el alma. No, lavarte las manos, no. A veces no hay agua y de modo hay que comer así, pero si te puede lavar las manos. Y ahora Cristo responde. Primero es la acusación y ahora Cristo responde. Y ahora les dice, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el cuarto mandamiento. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros corrompen el mandamiento cuando dicen, mi ofrenda a Dios, voy a traer mi ofrenda a Dios, todo, y en lugar de darle ofrenda a Dios, todo lo que lo voy a dar a Dios, voy a agarrar esto y se lo voy a dar a mis padres. Ya no estás honrando a Dios porque dejas de dar tus diezmos y ofrendas, y ya no estás honrando a tus padres porque ese dinero ¿de quién era? De Dios. Y el dinero que debiste haberle dado para ayudar a tus padres, o sea, ni estás honrando a tus padres ni estás honrando a Dios. Ellos, por conveniencia, a ver, aquí voy a dar diezmos y ofrendas, pero aquí tengo que darle algo a mis padres porque necesitan mi apoyo. ¿Y cómo le hago para quedarme con algo de dinero? Pues en lo que le iba a ayudar a Dios, agarro y se lo doy a mis padres y ya cumplo con los dos. No, estás violando el mandamiento de honrar, ni honras a tus padres, ni estás honrando a Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios, porque sí, te amamos, te veneramos, y no estamos lejos nosotros, aquí cantamos, te seguiré, y en las pruebas, en las angustias, pero vienen cosas para honrar a Dios y dejamos de hacerlo. Su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y tengamos cuidado nosotros, hermanos, de ser como los fariseos, de estar queriendo enseñar cosas que no vienen en la palabra de Dios, porque lo enseñó tal pastor. Bueno, algunas enseñanzas de algunos pastores han sido cosas de hombres, y tenemos que ir a la palabra si es cierto. Cristo siempre usó las escrituras para callar a sus enemigos. Señala la desobediencia de ellos al desobedecer el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a
Tu madre, sí, debemos honrar y cuidar a los padres cuando envejecen. A veces hay unos padres que ellos tienen una pensión y ganan más que tú, y son los que te apoyan, ¿verdad? Pero a veces hay padres que no tienen una pensión y requieren un poco de apoyo, y es lo que está diciendo, para cuando ellos ya envejezcan, tú puedas estar pendiente, que no les haga falta lo básico, sustento y abrigo, no lujos, sustento y abrigo. Los fariseos se libraban de cualquier obligación para darle ofrendas a Dios y consideraban cualquier ayuda a sus padres como una ofrenda a Dios, haciéndola una tradición de hombres. ¿Cuánta gente religiosa existe hoy? Con cuidado observan las tradiciones de los hombres, pero no tienen cuidado para observar lo que dice la palabra de Dios. Para muchos creyentes hoy la apariencia externa es más importante que la interna. Le dedicamos más tiempo a la ropa, al vernos bien, pero no le dedicamos tiempo al cuerpo interno, a lo que hay dentro de ti. Algunas iglesias el día de hoy no te dejan entrar si hay una minifalda o una falda arriba de la rodilla, no te dejan entrar. Algunas iglesias ponen ciertas restricciones y que llega a hacerse hasta fariseico en el sentido de que pues, hay gente que no es creyente. Yo entiendo que la madurez va a venir con los años y tú entenderás que deberás vestirte modestamente, pero hay quienes te obligan a no entrar y hay una forma de vestir, no usar pantalones, no puedes entrar a la iglesia con pantalón. Y bueno, una serie de cosas que son mandamientos de hombres que no vienen en la palabra de Dios. El usar algunas cubre para mujeres, unos velos y cosas así, gorros para algunos hombres, para demostrar su piedad delante de Dios. Y después, bueno, primero les reprende y le dice, ustedes violan los mandamientos, y después llama a toda la multitud que estaba ahí y les dice, a ver, oigan y pongan atención. Le está diciendo, no le hagan caso a los fariseos, no le hagan caso a los escribas, están mal. Por eso le dice, no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Y entonces se acerca a sus discípulos y dice, enséñanos esta parábola, ¿no? Porque ni los discípulos lograban entender cosas tan básicas. Los discípulos ya tenían más de 3 años con él y no lograban entender porque eran duros de corazón. Les costaba enseñar. Y dice, parábola no es una parábola, esa es una simple enseñanza. Lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina. Y de ahí les dice, y no me preocupa, dice, ¿te diste cuenta que se ofendieron los fariseos? Y dice Jesús, toda planta que mi padre no plantó, dice, será arrancada y será lanzada al lago de fuego. O sea, los fariseos y escribas no son mis discípulos, no son mis hijos porque ellos quieren creer en lo que quieren creer. Y mucha gente también a veces viene a la iglesia y piensa que es como menú. Vas a un restaurante, quiero esto y esto no. Y aquí en la iglesia yo quiero creer esto y aquí yo no. Y entonces volvemos a ser parte y tener un espíritu fariseico. Cristo se dirige a la multitud y les enseña que las tradiciones de los fariseos no son válidas y son equivocadas. Y por eso cita a Isaías. ¿Cómo pueden los alimentos contaminar al hombre siendo que no entran al corazón? Porque está hablando de la piedad. Y el día de hoy algunas doctrinas prohíben ciertos alimentos. Digamos, los adventistas llevan la dieta de los judíos. Ellos te prohíben, si tú vas a una iglesia adventista, estudié en una iglesia, estuve en la primaria en la Gilberto Velázquez, que es la iglesia de los adventistas. Guardan el sábado, no puedes comer puerco, no puedes comer mariscos y muchas otras cosas, porque ellos llevan la dieta y la creencia judía, pero creen en Cristo, pero tienen que llevar todo, sujetarse a todo el judaísmo, un error que ellos tienen. Los católicos, digamos, acaba de pasar la Semana Santa y establecieron en el canon de 1251 en una reunión la abstinencia de carne los viernes. ¿Se han escuchado hablar de la cuaresma? 40 días que no puedes comer carne los viernes porque es, bueno, yo leí que eran los viernes de cuaresma, algunos miércoles y jueves, bueno, hablas de la Semana Santa, pero hablas de los 40 días. Los viernes. Los viernes, ¿no? Todo un mes. Ajá, 40 días. Y luego ya la semana es jueves, viernes Sí. y sábado. La Semana Santa sí se guarda más.
Y entonces se estableció eso de que dice que se comía, o sea, en esos 40 días te comes la carne de Cristo. ¿De dónde sacan esa enseñanza? Que la carne, que sí puedes comer marisco, pero la carne de res y puerco no, porque te comes la carne de Cristo. ¿Dónde eso enseña? Que alguien me diga qué versículo enseña eso. Es una enseñanza de los hombres, y nosotros no seguimos a los mandamientos de los hombres, porque son fariseos, están equivocados. Los mormones prohíben el café, ¿no? Y entonces hay diferentes denominaciones que te enseñan que comer ciertos alimentos está prohibido, y bueno, y llega a ser más ignorancia que otra cosa. Ahora, Pedro le pide a Jesús que explique esa parábola. Jesús se enoja otra vez. ¿Ustedes no entienden? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la taza del baño? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Por eso tenemos que tener cuidado las palabras. Dios le presta mucha atención. ¿Pecamos cuando hablamos? Sí, podemos pecar con nuestras palabras. Entonces, lo que sale del corazón, las palabras que salen del corazón, y esto contamina al hombre, la pureza que hay delante de Dios. Porque del corazón salen los malos. Y entonces tenemos que tener cuidado. Son 6 cosas: malos pensamientos, homicidios, adúlteros, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Y dice, salen de los malos pensamientos. Estoy teniendo malos pensamientos y lo digo, que es lo peor. No solamente los tengo, sino que los externo. Y en lugar de animar al hermano, lo desanimo. Y en lugar de animar a mi pariente o mi familiar, lo desanimo. Los homicidios. Y para poder llegar a ser homicidio tiene que haber envidia, tiene que haber codicia, así como Caín, que codició a Abel por haber honrado y aceptado por Dios, y lo envidió y quiso. ¿Y cuántas veces no se ha codiciado? Antes de ser homicida, cuando hablamos mal de las personas, matar a las personas es matar su reputación. Cuando criticamos, condenamos y nos quejamos, no solamente ir y matar a una persona y quitarle la vida, es cuando hablamos mal de las personas. Y ya quitemos ya esa mala costumbre de hablar mal de los vecinos, de hablar mal de la familia, de hablar mal de los parientes, porque está saliendo, pues que tu corazón puro veneno, pura amargura es lo que sale. Y entonces, y peor el que está escuchando, pues que todavía hace la oreja más grande y dice, no, si es puro chisme. Y es algo que contamina al hombre, que contamina la relación que tiene con Dios. Los adulterios, las fornicaciones, la lascivia que hay dentro de nosotros y después sale. Los hurtos, robar lo que no es nuestro, pero sale del corazón. Las mentiras, los falsos testimonios y las blasfemias, no solamente cuando hablamos contra Dios alguna cosa, cuando vemos nuestros problemas de este tamaño es mi problema y mi enfermedad, y Dios es de este tamaño. No, Dios no tiene el poder para ayudarme con mi problema, no tiene el poder para solucionar mi problema, ni para sanar, ni para darme consuelo en las enfermedades. Y entonces minimizamos a Dios. Eso es lo que sale del corazón cuando nos quejamos de la situación que vivimos. Estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Tal vez te pueda dar una infección por ahí, ¿verdad? Pero no contamina la pureza del alma, a eso se refiere. Está hablando de algo espiritual, no está hablando de algo material. Y entonces los discípulos se asombraron y ellos dicen, pero tus enseñanzas son una parábola, enséñanos la parábola. No es ninguna parábola, es tan sencillo como lo que explico. Y es duro para el hombre entender la sencilla palabra de Dios. La mayoría de la palabra de Dios está literal. Tú puedes leerla y entenderla. Hay cosas que son simbólicas, pero no necesitamos estarle dando otro significado. Cuando Dios dice, disciplina a tu hijo con vara, y prefieren los hombres hacerle caso a los psicólogos, ¿cómo le vas a disciplinar con vara? ¿Lo vas a traumar al chamaquito? No, me vas. ¿Y cómo han salido esos que no han sido disciplinados? Son un verdadero trauma para la sociedad. Pero es porque no le hacemos caso a Dios, le hacemos caso más a los mandamientos de hombres que a la palabra de Dios. La santidad es un asunto del corazón. La gente a menudo culpa al diablo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se divorciaron? El diablo. ¿Por qué se separó la iglesia? El diablo. ¿Por qué se robó y está en la cárcel? El diablo. No, le echamos la culpa a todo el diablo.
siendo que los principales responsables somos nosotros. Dejemos de estar escuchando. Hay un libro muy bonito que se llama el libro Gente Tóxica, y dice que hay diferentes tipos de personas. Hay gente que le echa la culpa a los demás. Mi papá tiene la culpa de que me divorcié, mi mamá no tengo una carrera por mis papás, el gobierno tiene la culpa porque no tengo una casa o un carro, el pastor, y le andan echando la culpa a todos, pero ellos nunca son responsables de nada. Y entonces ya dejemos de andarle echando la culpa a medio mundo y nos hagamos responsables de nuestras palabras, y pon un freno en la boca antes de hablar, y sobre todo si vas a hablar mal, mejor no hables, simplemente quédate callado, y si hay algo que te molesta, con Dios, Señor, esto contigo y allá con Dios, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, que sea agradable, que sea bonito, que sea algo lindo, que sea algo que huele bien, que se escucha bien. Ese es el por qué la gente debe nacer de nuevo y recibir un nuevo corazón, porque hay maldad en nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, porque de Él mana la vida. Cuidemos lo que vemos, porque toda la información que entra a nuestro corazón es por lo que estamos viendo. Y si lo que ves es luz y lindo, pues está bien, pero si estás viendo pura cochinada y puras tinieblas, pues también así está tu corazón. Y también lo que escuchas, y si escuchas cosas agradables, cosas que son agradables al oído, así está el corazón, pero si escuchas pura basura, también así está el corazón lleno de basura. Porque a través de los ojos y de los oídos es que vivimos. Pon filtro a todo lo que dejas entrar en tu corazón. Incluso voy a ver algo, ¿vale la pena ver lo que estoy viendo? Una novela de Televisa, ¿valdrá ver la pena una novela de Televisa? No, hay quienes paso en la camioneta y veo a la gente qué es lo que está viendo, y están viendo novelas. La gran mayoría de la gente ve novelas. ¿Y qué ves en la novela? Pura traición, desnudos, golpes, groserías, y dices tú, bueno, así está el corazón. ¿Qué es lo que lees? ¿No? También hay gente que puedes leer tu Biblia, pero también hay quienes están leyendo voz y están leyendo puras cosas de novelas y cosas así. Ahora, ¿qué deberíamos pensar? Filipenses 4:8 dice, y está bonito si lo puedes memorizar: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar. ¿Qué debemos de pensar? En la madrugada me levanto, voy al baño, voy a checar algunas cosas, después me regreso a acostarme otro rato, y tu mente ya empieza, ¿sí o no? Empieza a generar ideas, qué cosas que vas a hacer. Y entonces viene a mi mente este versículo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto. Entonces debes tener cuidado lo que viene a tu pensamiento, porque puede venir temor, puede venir incredulidad, puede venir depresión, puede venir ansiedad, y tienes que contrarrestarlo. Y a veces no me puedo dormir y empiezo a cantar en mi mente, o versículos, o la predicación, y ya es que logro conciliarme nuevamente para volver a dormir. Pero tienes que tener cuidado, tienes que tener un filtro en lo que hay en tu mente. No dejes que venga Satanás y ponga ideas, que el mundo, que si va a venir una bomba nuclear, nos morimos y nos vamos al cielo. No estoy preocupado si mandan una bomba o si nos invade Estados Unidos. Nos dedicamos a trabajar y servir al Señor y hacer lo mejor que podamos. Ahora, ¿qué deberíamos sentir? Porque está hablando de Jesús, de pensamientos y sentimientos, que debemos tener cuidado de lo que hay en el corazón. ¿Qué debo sentir? Dice ahí mismo Filipenses 4:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Debemos servir. Algo que debe haber en nosotros es el servicio. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló. Humildad. Estar en la pareja, sirviendo a su pareja, sirviendo a los hijos, sirviendo a los hermanos, siendo humilde, no soberbio. A ver,
yo aquí soy Juan Camané y todos me sirven. No. Dice que el más grande del reino de los cielos, ¿quién es? ¿El que más sirve o el que menos sirve? El que más sirve. Incluso Dios va a colocarnos allá de alguna manera en base a tu servicio. Es en base a la humildad y al servicio que tuviste aquí en el mundo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros debemos ser obedientes a la palabra y sujetarnos a las autoridades. La tradición es externa, mientras que la verdad de Dios es interna del corazón. La gente obedece las tradiciones para complacer a los hombres y ganar un nivel social más alto, pero obedecemos la palabra para agradar a Dios. La tradición tiene que ver con los rituales, mientras que la verdad de Dios tiene que ver con el diario vivir. La tradición priva a la persona del poder de la palabra de Dios. Y David le pedía a Dios en oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpia mi corazón. Porque David sabía que había pecado. Cuando dice Salmo 53, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de mis rebeliones, borra mis pecados y límpiame de mi pecado y de mi maldad. Crea en mí un corazón limpio. No lo dije tal como estaba, Salmo 53, porque me acuerdo de él, pero dice que limpia mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos. Digo, yo sé que aquí me ven limpiecito, ¿verdad? Un bañito, y puede hacer que hasta huela bien mi ropa y huela bien, ¿verdad? Y esté bien peinado con gel y todo, pero internamente debo limpiar, tengo que estar bañándome mis pensamientos con la palabra, tengo que estar bañando mis sentimientos con su palabra, tengo que estar limpiando, porque la palabra de Dios es como agua, dice, ¿verdad?, que limpia nuestros corazones. Los fariseos ya no existen el día de hoy, ya esa religión dejó de existir. En el año 70, cuando llega Tito y conquista Jerusalén, dejó de existir como religión, como tal. El día de hoy tampoco existe, pero su espíritu todavía sale por ahí. La tradición, el legalismo, la hipocresía, son cosas externas. El ser hipócrita todavía está entre nosotros, lo que Jesús llamó la levadura de los fariseos, y los llamó ciegos al igual que todos los que los siguen. Y entonces tengamos cuidado hoy de ese espíritu fariseo. ¿Por qué hago las cosas que hago? Por la que está en la palabra de Dios, no por tradición de hombres. Por eso Jesús dice: ¿por qué preocuparse por plantas que están muriendo? Si van a morir, Dios las va a arrancar, no las plantó mi Padre. Años después, Dios les enseñó a Pedro. Dios le dice: Pedro, le dice, enséñanos esta parábola. Pero después, años después, le enseña a Pedro allá en el Nuevo Testamento, cuando tiene hambre, está en el aposento alto y ve bajar un mantel lleno de comida. Y dice: come. Dice: Señor, yo nunca comí puerco, nunca comí marisco, nunca comí la dieta que nos prohibiste. Sí, pero lo que Dios ha bendecido, no lo digas tú que no es prohibido. Y dice que 3 veces baja el mantel lleno de comida, como un comedor lleno de comida, y no entendía. Y llegan los enviados de Cornelio y dice que la salvación también es para los judíos, y que ya la dieta, ahora Dios, cuando tú das gracias a Dios, puedes comer de todo. ¿Por qué nosotros no guardamos la dieta de los judíos? Primero, porque no somos judíos, y porque Dios dice que Dios nos ha dado todos los alimentos para agradecer a Dios, y entonces podemos comer de todo, siempre que agradezcamos. Y la salvación también no solamente es para los judíos, sino para todos. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Dios es el Señor, tú debes glorificarle. Porque Dios es el Señor, tú debes glorificarle. ¿Cómo? Viviendo por fe. Y vemos el ejemplo de la mujer cananea. Sale Jesús de allí, se va a la región de Tiro a Sidón, que es allá por el mar Mediterráneo, ya a lo que es el Atlántico, se va hacia el mar. Y ella, que una mujer cananea, ella no era judía, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Y es aquí la importancia de que los padres interceden ¿por quién? Por los hijos. El miércoles que orábamos, la hermana Lucha y la hermana Lolita estaban pidiendo por sus hijos, y es correcto, y no debemos dejar de orar e interceder por nuestros hijos, por nuestros nietos. Aún puede ser que ni han nacido, debemos seguir orando por ellos. Jesús no le responde.
Y sus discípulos, porque lo incomodaban, decían, despídela, o sea, dile que ya no estoy molestando, les incomodaba. Y él responde, ¿no soy yo enviado a las ovejas de la casa de Israel? Y ella viene y se postra, postrarse, dice, Señor, socórreme, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, estoy en gran problema. Y si no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Esa palabra perrillos no se refiere a una perra, no fue grosero, a las mascotas, es lo que quiere decir. No es bueno darle la comida a los hijos, se lo voy a dar a los perros, a las mascotas, a los gatos. Pero ella sabiamente dice, sí es cierto, dice, pero aún los perrillos comen de la sobra de sus amos. Digamos, cuando hay esta reprensión, no está bien tomar el plan de los hijos y echarlos a los perrillos. Jesús está disciplinando a esta señora, ¿no? De que es que tú no eres hija de Dios, tú no eres parte de la congregación. Pero bueno, pero aún Jesús lo hace para acrecentar su fe. Entonces, respondiendo Jesús, dijeron, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, ¿no? Jesús no solo enseñó que ningún alimento era inmundo, ¿no? Acabamos de ver eso, que Dios santificó todo ahora, sino que practicó su enseñanza cuando fue al territorio gentil, allá a donde fue. También nos enseña que ninguna persona es inmunda ante la presencia de Cristo. Cualquier persona que se presenta a Jesús humildemente buscando salvación, Señor, socórreme, Dios puede ayudarnos. Por medio de la fe será salva, como la hija de esta mujer cananea. Deja a Israel porque lo estaban golpeando, entonces empieza a alejarse de Israel y empieza a ir a lugares gentiles, esta vez en la región de Tiro y de Sidón, frente al mar Mediterráneo. Según los judíos, los gentiles eran inmundos, no podían tratar, no podían ni platicar con ellos. Y se referían a los gentiles, prefiero ser que gracias a Dios que no soy ni mujer, ni soy perro, ni soy gentil, era de las cosas que los judíos agradecían, o sea, los tenían como en menos. El hecho de que Jesús ministrara a los gentiles no era de sorprenderse, estaba profetizado por Isaías, que el Mesías salvaría a los gentiles. ¿Se acuerdan? Ya vimos algunos donde Él vendría y sanaría y tendría un rebaño de los gentiles. Aun cuando en aquel entonces el énfasis recaía sobre el ministerio de Israel, en aquel entonces Jesús se dedicó principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más fue a los pueblos judíos y rara vez se fue con los gentiles. Al igual que la mujer cananea, nuestra fe crecerá por medio de pruebas y palabras duras de parte de Dios. Pedro le dijo una vez, cuando le dijo Jesús que iba a morir, iba a resucitar al tercer día, y bien llama a Pedro a Jesús y le dice, mira, no está bien que mueras, que vas a ir a morir en la cruz, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Quítate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra? A veces Dios nos va a reprender, así como reprendió a Pedro, así como reprendió a esta mujer cananea. A los discípulos muchas veces les dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y a veces Dios también con nosotros, en algunas actitudes en nuestras vidas que actuamos incrédulamente, Dios da ese, ¿hasta cuándo? Y ya tenemos 10, 20, 30 años en el cristianismo y actuamos como los discípulos. O a Job, cuando empieza a defenderse el Señor, y que no había pecado, y que él era inmaculado, y le dice, a ver, ¿quién es ese que habla sin entendimiento y sin sabiduría, ¿no? Y lo empieza a regañar. A veces nosotros también queremos enseñarle a Dios, siendo que deberíamos ser humildes, y aprender de Dios. Y entonces cuando ella se le acerca, primero se le acerca y dice, Señor, hijo de David, conocía el trasfondo, sabía que él había venido para reinar, aunque no era judía, tenía cierto conocimiento. Y al decirle, Señor, hijo de David, tú eres el heredero al trono, tú eres el rey, tú eres el hijo de Dios. Y estaba poniéndose en un terreno judío porque ella era cananea. Y eso no tenía ella autoridad para hacerla porque no era hija ni era familia, era gentil. Ahora, pero este título reveló la fe de la mujer.
reveló que tenía fe. El hijo de David, el Mesías, el hijo de Dios. Porque el hijo de David era designación para el Salvador. Jesús guardó silencio y siguió caminando. Porque él conocía el corazón de ella y el silencio de Jesús le animó a seguir pidiendo. Y entonces, a veces también nosotros vamos a orar y a veces Dios no te escucha. ¿Te ha pasado que estás orando y Dios no te pide? Señor, socórreme. Y Jesús pareciera que va caminando, como ahorita la mujer cananea. Y entonces debemos seguir orando. Ella siguió insistiendo. Debemos seguir el ejemplo de esta mujer, de orar aunque Dios no pareciera que no nos escucha. Dios nos está escuchando, pero quiere que, igual que la mujer cananea, sigamos orando, sigamos insistiendo. Es de admirar la paciencia y persistencia de esta madre gentil. Señor, socórreme. Y nuevamente se arrodilla y adora. Y Cristo permite la oración, porque Cristo es Dios. Cuando Pablo y Pedro, cuando Cornelio se arrodilla delante de Pedro, ¿qué le dice? Levántate, porque tú y yo somos siervos del mismo Dios. Ningún hombre merece adoración, aunque sea el Papa, el 10º, el 20º, el que sea, no merecen adoración. Ningún Papa merece adoración, ningún sacerdote, ningún pastor es digno de adoración, solamente Cristo. Fue su siguiente ruego, y esta vez: Señor, socórreme. Y esta vez ella evitó usar todo título mesiánico. Se arrodilló y adoró como pecadora necesitando ayuda y no discutió. En su respuesta, Jesús no la llamó perra como los fariseos lo hubieran hecho. La palabra griega quiere decir nuevamente un perrito de mascota y no los perros callejeros que comían en los basureros. Y a los hijos se refiere, por supuesto, al pueblo de Israel, ¿no? Y no es bueno tomar de los hijos para darle a los perrillos. Ella responde con humildad. Y a veces, ¿cómo respondemos nosotros cuando Dios nos dice que no? Somos soberbios. ¿Por qué no me contestas, Señor? Como si Él te debiera algo. Es verdad que nosotros los gentiles no nos sentamos a la mesa de los hijos y comemos su pan, pero incluso los perrillos que están debajo de la mesa pueden comer de las sobras que caen, ¿no? Si están comiendo unas tostadas de frijol bañadas con queso, de lo que vaya cayendo, puede levantarse el perrito o el gato. Y es un gran testimonio que Jesús quedó maravillado. Fue su fe lo que Jesús reconoció e inmediatamente sanó a la hija de la mujer, ¿no? Si grande es tu fe, ¿no? Y sea como tú quieras, y fue sanada. Y siendo una mujer no hija de Dios, no del pueblo de Dios, y es algo que maravilla a Dios. Ahora, oremos con fe por nuestras necesidades, porque Cristo puede suplir nuestras necesidades. Amén. Pero creyendo que puede hacerlo. Oremos por nuestras enfermedades, porque Él puede darnos alivio. Sí. Entonces oremos creyendo que Él puede darnos alivio. Oremos por nuestros problemas, porque Él puede solucionar nuestros problemas. Amén. Pero oremos porque sí lo creo, porque si estás dudando, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que...? No, pero ya con esa duda ya Dios se desagrada. Simplemente está muy bueno todavía. Tenemos mucho camino que recorrer. Dios puede ayudarnos en medio de las pruebas. Él puede ayudarnos, podemos pedirle ayuda. Vale la pena observar que las dos personas de gran fe se mencionan en el Evangelio de Mateo. Era esta mujer cananea y el hombre, el centurión, que pide que sane a su siervo. No eran creyentes, y ahora, ¿por qué su fe era muy fuerte? Porque sabían estar bajo autoridad. Es lo que eso enseña. Sé que en la autoridad él es el esposo, en la iglesia el pastor, la presidenta en un país, en el trabajo un jefe, y oro por mis autoridades y me sujeto. Pero la mayoría de nosotros no nos gusta sujetarnos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Y en lugar de orar por nuestras autoridades, hablamos mal de nuestras autoridades. En verdad, allá afuera nunca he escuchado a alguien que diga: vamos a orar por la presidenta para que Dios le salve. Al contrario, la presidenta esta, la presidenta la otra, el gobernador esto, y se va a la boca. Pero ¿y cuándo una oración vamos a orar para que Dios le dé gracia, sabiduría, entendimiento, conocimiento? Y si no lo hace la gente, lo hagamos nosotros. Por eso es que esta mujer tenía una gran fe, y el centurión romano, porque sabían estar bajo autoridad, sabían obedecer. Tan noble es mandar como obedecer, pero mandará mejor el que mejor sepa obedecer. Tan noble es mandar
cómo obedecer, pero mandará mejor que mejor sepa obedecer. Y en ambos casos Jesús sanó a distancia, no tuvo que ir, solamente por la fe de la gente que estaba orando, estaba intercediendo, sanó. Tú sigue orando por tu pareja, sigue orando por tus hijos, sigue orando por si hay alguna necesidad, sigue orando por una enfermedad, porque Dios escucha nuestra oración. Espiritualmente hablando, los gentiles estuvieron alejados hasta la muerte de Cristo en el Calvario. Pero cuando Cristo murió por judíos y gentiles, hizo posible reconciliar al mundo con Dios. Y este es el ministerio que Dios nos ha dejado: reconciliar al mundo con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de la cruz de Cristo. La fe de esta mujer era grande porque persistió en pedir y confiar aún cuando todo parecía estar en contra suya. Ella se encontró con muchos obstáculos. ¿Cómo es tu fe? ¿Es grande o pequeña? ¿Qué problema tienes el día de hoy? Cristo es la solución. La mujer cananea tuvo muchos obstáculos antes de conseguir que su hija fuera sanada. Primero, su nacionalidad no era un factor, era cananea. Segunda, no era hija de Dios. Tercera, era gentil, y a la gentil la tenían como la escoria. Su sexo era otro factor en contra, era mujer, y un rabino no le hubiera ni prestado atención, un maestro de la ley no le hubiera escuchado. Otra, parecía que los discípulos también estaban en contra de ella. Ya despídela, dile que ya se vaya, no queremos seguir escuchándola. E incluso el mismo Jesús parecía que estaba en contra de ella, cuando le dijo, ¿no?, que no es bueno darle el alimento de los hijos a los perrillos. Y pudo haberse ido, ay, este Jesús que hablan tan bonito de él, que predica el evangelio y enseña sobre el amor de Dios y sana a mucha gente, y pudo haber sido sensible, y haberse sentido ofendida y haberse ido llorando a su casa con su enfermedad. Pero a veces nosotros somos sensibles, hay cosas y hay palabras que a veces se dicen en la iglesia, a ver, esos que no son puntuales, y repartimos, ¿no? Pero no es para mí. Esos que no vienen, repartimos. Y somos decir, ¿cómo va a atreverse el pastor a decir eso de que no soy puntual? Si la mujer cananea ¿cómo fue tratada? Dios también va a tratar fuertemente con nosotros también algunas veces cuando nos tenga que jalar la oreja. Y no seamos sensibles, al contrario, seamos humildes y sigamos en el camino. Y es que se predicó algo y el pastor seguramente estaba hablando de, no estoy hablando de nadie en particular, pero como somos sensibles y somos soberbios, ¿cómo se atreve a hablar el pastor sobre mí? Así que quitemos toda sensibilidad y escuchemos la palabra de Dios, que Dios a veces quiere llamarnos la atención por medio de su palabra. ¿Qué peticiones tienes en tu corazón para con Dios? Continúa rogando con fe como esta mujer y que Dios conceda la petición de tu corazón y que pueda ser persistente como esta mujer. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Dios es el Señor, tú debes glorificarle. Porque Dios es el Señor, tú debes glorificarle. ¿Cómo? Supliendo las necesidades de otros. Supliendo las necesidades de otros. Y vemos aquí que estaba en el mar Mediterráneo, Tiro y Sidón, y ahora se viene al mar de Galilea. Y sube a un monte. Y se sienta, estaba cansado, y se le acercó mucha gente que traía cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos, y los sanó a todos. Y se maravillaban diciendo: a los mudos hablar, ciegos ver, cojos andar, mancos sanados, y glorificaban a Dios. Nosotros debemos glorificar a Dios de Israel también. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo debemos nosotros glorificar a Dios? Usando nuestros labios para exaltar su nombre. No nos olvidemos, no solamente cantar aquí, cantemos en nuestras casas, hermano. Obedezcamos su palabra, es como glorificamos a Dios, pidiendo en el nombre de Jesús para que sea glorificado, produciendo frutos espirituales. Añadid a vuestra fe virtud, de la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y afecto fraternal, amor. Glorificando a Dios con nuestros cuerpos, huyendo de la inmoralidad sexual. Ya sea que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios con nuestra generosidad. Cada vez Pablo le dice a los filipenses: ustedes glorificaron a Dios cuando ayudaron a la iglesia de Jerusalén con diezmos y ofrendas.
Todo esto sirve para magnificar su gloria. ¿Y es como glorifico a Dios? Con el dinero, sí. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, cuidado con tu testimonio para que cuando venga el día que Dios visite a nuestros vecinos, familiares, parientes, digan, alaben a Dios porque han visto a Dios en tu vida. Glorificamos a Dios al compartir el Evangelio. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. También van a haber aflicción, también va a haber sufrimiento, y es como glorificamos a Dios por medio de nuestro sufrimiento. Y entonces, ¿cómo suplimos estas necesidades? Glorificando a Dios con nuestras vidas, pero también supliendo las necesidades de otros. Y Jesús tiene compasión de la gente. Dice, hace ya 3 días que están conmigo, y tengo miedo de que se vayan a desmayar. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabía las necesidades de ellos. Tienen 3 días y no han comido. Y les gusta más escuchar mi palabra que ir y buscar comida. Entonces, no te quepa la menor duda que Dios conoce tus necesidades. Dios sabe que a veces no hay para pagar algunos servicios. A veces, tal vez, yo sé que con mucho esfuerzo, hermano, a veces te toca el desayuno y con mucho esfuerzo dan. Dios conoce esa necesidad. Pero también le puedes hacer ver eso a Dios, Señor. Tú sabes esto, pero lo doy con amor, y Dios ve la necesidad que hoy tienes. A veces no puede ser sea dinero, a veces puede ser emocional, a veces puedes sentir solo, deprimido, ansioso, preocupado. Por eso es la oración. Por eso debemos suplir las necesidades los unos de los otros, orando los unos de los otros, acompañándonos y animándonos, exhortándonos los unos a los otros. Y espero que cuando ustedes se reúnan en su casa, sean positivos y obren para bien, y no sea para señalar y criticar. Dios, entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para alimentar a 4,000 personas? Y qué pequeña memoria tienen los discípulos. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo Jesús acababa de alimentar a cuántos? A 5,000 hombres, sin tomar en cuenta niños y mujeres. No es lo mismo, un milagro de 5,000 y 4,000. Acababa de alimentar más de 20,000 personas, y le hubiera dicho, bueno, Jesús, ¿por qué no levantas las manos al cielo y oras y le das gracias a Dios y multiplicas como la vez pasada? Pero somos malos para recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado. ¿Cuántas veces Dios no nos ha ayudado cuando nos hemos enfermado? O cuando ha habido alguna cirugía en la familia y Dios ha sufrido y no ha habido dinero. O cuando no ha habido trabajo y no ha habido nada en el refri y Dios ha suplido y ha llenado el refri y ha dado trabajo y ha dado dinero. Han sido miles de días. Y por un día que a veces no tiene, es una lloradera que uno tiene por el día que no vas a comer. Y entonces, acuerdan, no seamos como los discípulos, tengamos memoria de lo que Dios ha hecho. Dios nos ha mantenido por 50, 60, 70, hermano, a ver, por 80 años, porque Dios es quien lo ha sustentado. Y entonces, recordemos y traigamos a memoria las veces que Dios ha sido fiel, y no seamos infieles, incrédulos, aquí, ¿y qué vamos a hacer? Nomás tenemos 7 pececillos y unos poquitos panes. Pues cuando hubieron 5 panes y 2 peces, Dios alimentó. Entonces, Dios usa lo que tienes para poder ser de bendición. Ahora también, no es que fue al Walmart, ¿no? Y a ver, jálate aquí carne de puerco, de res, y el pescadito, y hay de todo, que puedes elegir. Dios usa lo que tiene. La otra vez había un chico que dice aquí, este muchacho tiene esto, y usó lo que tenía el chico. Al parecer era algo que traían ellos, como que ellos habían pescado. Entonces Dios va a usar lo que tenemos. El carro que tienes para servicio, la casa que tienes, el conocimiento que tienes para compartir el evangelio. No necesitas terminar un instituto para evangelizar a una persona, un folleto, una Biblia. Y entonces toma los panes y peces, da gracias, los partes y lo da a sus discípulos, y los discípulos lo dan a la multitud. Y comen y se sacian y recogen 7 canastas llenas. Y estas cestas no son como las que vemos nosotros aquí de pan en las panaderías, ¿no? ¿Se han visto, no? De mimbre, creo que es. Dice, esta palabra de canasta es con la misma canasta que bajaron al apóstol Pablo cuando lo querían matar, y que lo bajan sobre el muro, que es es como una canasta como del tamaño de un tambo. ¿Así le llaman acá tambo? Pero de bote, el de plástico, que usan para basura, bueno, pero de mimbre, y era de ese tamaño, 7 canastas de este tamaño. Y entonces por eso
las manos que dan nunca estarán. No estés pensando mañana qué va a haber, Dios va a proveer. Dios, tú da y cargas, Señor, veo que mañana lo vas a hacer, pero y aún va a sobrar. Algunos piensan que fue el milagro, el mismo milagro, el de los 5,000 y 4,000, pero no. Aquí habían 5,000, aquí 4,000. Aquí había más judíos en Galilea y aquí los gentiles. Aquí fue en Betsaida, aquí fue en Decápolis. Aquí había 5 panes, 2 pescados y sobraron 12 canastas. Aquí eran 7 panes, unos pececillos y sobraron 7 canastas. La multitud había estado con él y después predica sobre el pan de vida, con un mensaje, con un propósito, que él es el pan de vida. Y aquí la multitud había estado con él 3 días y él tenía temor de que se fueran a desmayar, estaba preocupado por la necesidad de ellos. Aquí fue en primavera y aquí fue en verano. No son 2 milagros diferentes. Las 4,000 personas habían estado con Jesús por 3 días y habían estado agotando sus provisiones. El corazón compasivo de nuestro Señor no les permite dejarlos con hambre por temor a que se desmayen en el camino. El primer milagro, el motivo de este milagro fue sencillamente suplir una necesidad, y tú y yo estamos también, en la medida en que tú puedas suplir necesidades. Yo sé que muchos de ustedes aquí han tenido necesidades y otro hermano o otra hermana les ha ayudado económicamente, o con un medicamento, o con dinero para ir al doctor, y eso está bien y sigámoslo haciendo en la medida, en nuestras posibilidades, pero a veces nuestros hermanos están en peor condición que nosotros y podemos ayudarles. Tú y yo estamos llamados a suplir las necesidades de las personas, no mantenerlas. Lo hizo en 2 ocasiones especiales, porque había necesidad. No quiere decir que Dios estuvo todos los días dándoles de comer, ¿verdad? Porque por eso querían hacerlo rey. Y lo hemos hecho. Ahora ve y haz tú lo mismo. La gente ya había visto los milagros y glorificado a Dios cuando sanó a todos, de modo que este milagro no tuvo el propósito de predicar un sermón o autentificar su ministerio como Mesías. Sin embargo, este milagro tuvo un propósito especial, era para los discípulos, para que los discípulos supieran que tienen que confiar constantemente en Él. Nos asombra el hecho de que ya se habían olvidado del milagro, cuando debieron de haber dicho, tú multiplícalo, Señor. ¿Cuántas veces Dios ha suplido nuestras necesidades? No olvidemos esto, Dios suple nuestras necesidades. Este milagro ocurrió en las manos de Jesús. Conforme Jesús partía el pan y lo daba a los discípulos, se iba multiplicando. Todo el mundo comió y se sació. De nuevo Jesús ordena recoger las cosas para poder usarlas después. Es el principio de diligencia. Y ese principio de diligencia es que en la vida, dicen, un dicho muy cierto, a veces que el pato nada y a veces van a haber años en tu vida de vacas gordas que hay que ahorrar el dinero, invertirlo. Pero ¿qué hacemos cuando están las vacas gordas? No queda nada. Y cuando vengan las vacas flacas, no hay dinero porque no ahorramos. Entonces, es un principio de ahorro y de diligencia, de que cuando haya algo, lo ahorremos para cuando van a haber días que, digamos, ahorita, ayer he observado algunos albañiles, he platicado con ellos de que hay mucho trabajo todo el año, pero en esas temporadas de lluvia o de frío no tienen trabajo. ¿Y qué pasa si no lograron juntar un poquito de dinero? Van a haber semanas o meses que, porque te lo gastaste todo, pues debiste haberlo ahorrado, porque tú sabes que van a haber días que no se vende, incluso hay días que, como el jueves que estuvo lloviendo, que no se vende pan, y si no ahorraste, pues no hay dinero. Es exactamente lo mismo, hay principios de diligencia. Y para terminar, porque Dios es el Señor, tú debes glorificarle. ¿Cómo? Primero, cuidando tu corazón. Porque Dios es el Señor, tú debes glorificarle. ¿Cómo? Viviendo por fe. Y tercero, porque Dios es el Señor, tú debes glorificarle. ¿Cómo? Supliendo las necesidades de otros. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y terminar en Mateo 15. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por tu palabra, que no regresa vacía. Señor, ayúdanos a no vivir conforme a las tradiciones de los hombres, Señor, a la sabiduría humana. Tu sabiduría es
tan alta como los cielos, mucho mejor. Ayúdanos a confiar en tu palabra y a obedecerla y a aprender a estar bajo autoridad. Ayúdanos a vivir por fe, Señor, como esta mujer cananea, que sabía que estaba insistiendo, porque sabía que tú puedes ayudarla. Y así debemos estar nosotros con nuestras necesidades, enfermedades, problemas, insistiendo en oración día y noche, sabiendo que eres tú quien puede ayudarnos, socorrernos y protegernos, Señor. Y ayúdanos a suplir las necesidades de otros, que no solamente el alimento que tú nos das sea para nosotros, o todo el bien que puedas hacer sea para nosotros, la salud que has traído a nuestras vidas, que también podamos compartirnos con otros, porque tú eres compasivo y te compadeces de las necesidades de otros, que podamos ir primero a los de la familia de la fe, pero también después a los que no son tus hijos, Señor. Bendícelos, bendice a este mundo. Te rogamos por la salvación de cada persona, de cada alma, de cada hombre, de cada mujer, de nuestros vecinos, de nuestras colonias, de nuestro estado, Nuevo León, de nuestro país, de México. Padre, bendícelos, Señor. Bendice a nuestra presidenta, bendice a nuestros jefes en el trabajo, bendice a los jefes de familia y ayúdanos, Señor, a aprender a someternos a tu autoridad para que nuestra fe pueda crecer. En Cristo te damos gracias. Amén.